Político, socio de la consultora Público, y a mí me parece siempre muy interesante las cosas que José Carlos escribe y publica, además, en nuestro país. Bienvenido. ¿Qué tal, gracias Carlos? por estar Encantado. con nosotros. Encantado, muchas gracias. A ver, las manifestaciones no cesan, José Carlos, los enfrentamientos con la policía tampoco. ¿Cómo se puede mantener en el tiempo este nivel de conflicto sin que desde los espacios de poder, ejecutivo y legislativo, tengamos una solución política? ¿Cuánto más podemos durar en este estado de cosas? Pues fíjate, yo creo que el desenlace tarde o temprano va a llegar, ¿no? Yo creo que estamos en esta situación, yo diría por lo menos, en la situación me refiero de mayor ralentización, porque efectivamente la protesta está muy amplia. Marco Coronel ya hablaba de conflictos en 37 de las casi 200 provincias que tiene el país, pero no terminan de originar un desenlace, ¿no? Hoy, de hecho, en Lima hemos visto una manifestación importante, pero las cosas recién empiezan a moverse, y creo que eso va a depender de si la protesta termina de prender en Lima o no. Lo de hoy puede ser un signo en ese sentido, pero la toma de Lima de hace una semana no fue lo que sus promotores esperaban. En consecuencia, hemos entrado en una ralentización que te decía, en algún momento se romperá. Recordarás el año 2000, la marcha de los Cuatro Suyos no impidió que Fujimori asumiera el poder. Así es. Y lo que vino luego fue estas contradicciones internas que llevaron a la difusión del primer live video, que todavía no causó la caída final del gobierno. Recién en noviembre cayó Fujimori. Entonces, yo creo que va a depender. Lo que tocaría es que la clase política sea consciente de esta situación y plantee salidas. De alguna manera, pareciera que estamos yendo a eso, con el adelanto de las elecciones, con el adelanto del adelanto, digamos. De acuerdo. En ese sentido, lo comentábamos al inicio, Fuerza Popular ha reculado en su intención inicial de ir al 2024 hacia el 2023. ¿Es la presión de la calle o han hecho cálculo político y han dicho no, esto mejor nos conviene un año un poquito antes? Mira, yo no creo que haya reculado. De hecho, creo que también mencionaste en tu introducción que se mostraba por primera vez la derecha fraccionada, y en realidad no lo había estado. O sea, si tú ves la votación del 16 de diciembre, ya veías a un sector en el que más claramente estaba Renovación Popular, y un poquito más al centro, si quieres, Avanza País, y otro donde estaba Fuerza Popular. Entonces, Fuerza Popular vota en bloque por las elecciones el 2023, pero es la elección que no logra el voto requerido. Recién el 20 es que se logra, después de superar estas fricciones. Entonces, más que recular, bueno, digamos, ha regresado a su posición original. Eso te iba a decir. Ha regresado a su posición original. De acuerdo. Pero ¿por qué lo hace? Pues yo pensaría que... ¿Es la calle? Yo pensaría que es realismo, ¿no? Porque el Congreso, al final de cuentas, no está solo. O sea, Montoya los llama cobardes a los que reculan, digamos, ¿no? No, yo creo, mira, en noviembre del 2020, con Merino, los mismos más de 100 congresistas que votaron por Bacara Vizcarra, una semana después, estaban aceptando la renuncia a Merino. Lo que te quiero decir es que al final de cuentas el Congreso es susceptible de lo que pasa afuera. Y claro, no pueden estar eternamente así. Así es. Porque al final de cuentas, como dicen en el mundo de las políticas públicas, lo que no se dobla, se rompe. De acuerdo. Ahora, hay una frase que ha comenzado a circular, no le quiero dar carácter de verdad, pero la pongo sobre la mesa, que es: Dina no gobierna. Yo quería preguntarte, José Carlos, si desde tu perspectiva significa que efectivamente hay sectores del gobierno o del Congreso que controlan sus decisiones, o esta es una frase de tono machistoide respecto a no reconocer el trabajo de la Presidenta de la República. Bueno, no hay que conocer lo segundo en un país, ¿no? con todos los pasivos que se tiene, sin duda, pero es una percepción peligrosa para el gobierno. Creo que puede hablar de la precariedad con la que la Presidenta empezó su mandato. Recordarás que en solo 4 días fue del 2026 al 2024 al 2023, y luego me refiero al adelanto de elecciones. Tardó demasiado en nombrar un gabinete. El primer premier, en mi juicio, fue una decisión fallida. En consecuencia, yo creo que eso se transmite un poco de esta duda o de esta información que también publicó el Diario de la República el fin de semana, de una renuncia presentada 2 veces y que al final fue contenida por el premier.
Es una presión peligrosa, pero yo creo que hay que seguir viendo cómo vienen las cosas, ¿no? Porque al final de cuentas, quien toma las decisiones es ella, es decir, ella va a ser la que puede remover a ministros según el mandato constitucional, ¿no? Y hay otro elemento sobre ese tema, que es que desde el gobierno se anuncia que en el Consejo de Ministros se va a discutir la posibilidad del adelanto de elecciones al 2023, el mismo día que Otárola está discutiendo con Williams los cronogramas para el 2024. Claro, ahí había, también circuló la información, efectivamente, circuló información muy confusa, ¿no? Y sí te habla de cierto caos en el Ejecutivo, ¿no? Sí te habla de cierta preocupación, ¿no? Sí, o ciertas fricciones, y yo te diría que donde el Congreso creo que más bien está esperando y el Ejecutivo lleva cosas para testear, si quieres, pero no sé qué tanta determinación tenga el Congreso. No creo que sea una alianza en cualquier caso, creo que es una cuestión de más bien ver, digamos, pedir opinión, ¿no? Pedir opinión que quizás puede ser un error, ¿no? Porque, digamos, tú tienes que coordinar, tú tienes que negociar constantemente, eso es parte del juego. Lo fundamental. El tema es que es un gobierno sin bancada. En consecuencia, eso le abre una precariedad en la que tiene que estar en este tipo de cosas también. Correcto. Ahora, José Carlos, desde el comienzo de la crisis, la estrategia del gobierno de la presidenta Boluarte fue, por un lado, intentar el diálogo con los sectores radicalizados y movilizados, lo cual no se concretó porque no había interlocutores, era muy difícil hablar en ese contexto. Y la otra apuesta era, hablemos con los gobiernos regionales, obras a cambio, y que esto permee de alguna manera hacia abajo para que la gente se tranquilice. Hoy la presidenta de la República se vuelve a reunir con presidentes de gobiernos regionales. ¿Te parece una estrategia que va encaminada, que funcionaría? Bueno, mira, es un espacio que puede resultar útil, ¿no? Puede funcionar en la precariedad en la que está, puede ayudar en algo. Pero los propios gobiernos regionales tienen sus propias divergencias. Hoy habrás escuchado al gobernador regional de Lambayeque que decía que el pedido, que la carta que se había firmado en la que se pide el adelanto al 2023 no le había sido consultada a él, ¿no? Entonces yo creo que es un espacio útil, creo que puede ayudar por lo menos en las regiones en las que tienes interlocutores como Sánchez en Arequipa, pueden ayudarte a atender algunos puentes. En otras regiones como Puno o Cusco es quizás un poco más complicado, ¿no? Porque ya en Puno, y además, poniéndome en sus zapatos, uno anda en una situación complicada, porque ¿cómo te pones de interlocutor si la mayoría de la gente que está marchando está en contra del gobierno? Claro. Entonces es una situación bien difícil también, ¿no? Si el gobierno insistiera por la vía del diálogo, ¿te hace sentido la posibilidad de tener alguien que represente al gobierno que no sea del gobierno? Pienso en la conferencia episcopal, en una figura que pueda de alguna manera sentar a tirios y a troyanos. Bueno, es evidente que a estas alturas creo que se requiere alguna mediación, ¿no? Entonces, sí, la conferencia episcopal, alguna representación diplomática, el secretario general de Naciones Unidas acaba de expresarse. Diciendo su preocupación y consternación. Entonces, yo creo que alguien va a tener que mediar porque claramente no estamos en una situación normal, ¿no? No estamos en una situación en la que identificar interlocutores sea tan fácil. De hecho, el propio gobierno no se podría poner a pensar, bueno, ¿quién podría ser el representante del gobierno con un premier que ya toma una posición tan frontal, ¿no? Entonces es una situación muy sensible, ¿no? ¿Cómo evalúas el comunicado del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, sobre todo en sus puntos 6 y 7, donde básicamente han advertido que van a intervenir y van a abrir las carreteras? Por supuesto, hablan que lo harán ceñidos a la ley y a la norma, pero que lo van a hacer, digamos, es una suerte de advertencia y o amenaza. Mira, yo creo que cualquier medida que devuelva el orden al país, porque habrás visto el que 10 personas fallezcan por falta de atención médica, creo que es algo, la destrucción de la propiedad pública, creo que es algo terrible. José Carlos, hay una cisterna con oxígenos a 2 horas de Ica y no lo dejan pasar. Imagínate. Entonces, cualquier medida que devuelve el orden al país creo que es fundamental. Yo más bien me pregunto, ¿por qué? O sea, digamos, creo que hay una decisión que hay que saludar, pero quizás se pudo haber tomado el 16 de diciembre o cuando se estableció por primera vez el estado de emergencia, ¿no? Y uno se pregunta,
qué falta de coordinación hubo en ese entonces, no lo sé. Yo creo que el Estado, como teniendo el monopolio de la represión, respetando la ley, tiene la potestad de poder devolver orden al país, ¿no? Respecto a las investigaciones que se están siguiendo en relación a las personas que han sido asesinadas desde el 8 de diciembre en nuestro país, producto de los conflictos sociales, la Fiscalía de Ayacucho, que además es Fiscalía especializada en derechos humanos, cosa que no hay en Puno, ha mostrado la evidencia que por lo menos 10 de los fallecidos en Ayacucho lo hicieron por bala policial, según muestran las necropsias de ley. Por supuesto que habrá responsabilidades individuales que tendrán que asumirse, pero siempre me pregunto, ¿quién asume la responsabilidad política de una cosa como esa? Y yo entiendo que en términos jurídicos eso le compete a los ministros, ¿no? A los jefes de cada sector. Y supondría que hay algún mando militar tendrá alguna responsabilidad también, ¿no? Pero sí, yo creo que lo fundamental es que no hay impunidad en estos casos. No hay muchos casos, fíjate, desde el 2000, mira, se van a cumplir 20 años del informe de la Comisión de la Verdad, y desde entonces hemos tenido muchas cosas que nunca se han esclarecido o nunca ha habido una responsabilidad individual de alguien, ¿no? Yo creo que deberíamos empezar a que eso no sea algo normal, ¿no? O sea, a eso voy, justamente. A que haya algún responsable. El Estado tiene, te decía yo, la obligación de dar orden, pero tiene que hacerlo cumpliendo la ley. En el marco de la ley, por supuesto. ¿No? Efectivamente. Pues mire, esta misma pregunta se la hacía el otro día a Jorge del Castillo, y él un poco dudaba de la responsabilidad política, señalando que habría que probar que hubo una orden que venía de arriba y tal. No sé si eso es tan cierto o hay ahí una suerte de mirar el baguazo con distancia y cuidarse un poquito, ¿no? Ese era uno de los casos que yo te mencionaba, ¿no? Mira, ahí es una discusión más jurídica, pero yo te diría que en términos de mejora de país, creo que no hace bien que las cosas simplemente se olviden, ¿no? Y sí, el baguazo es uno de esos casos dolorosos, lamentablemente, ¿no? Bien, en este contexto y en este estado de cosas, si adelantamos las elecciones al 2023, está claro que no vamos a tener elecciones primarias. Sería lo primero que perderíamos en el proceso político, además de las reformas constitucionales que habría que hacerse de cara a un proceso electoral más sano, mejor articulado, con mejores resultados a la larga. Yo quería preguntarte si te preocupa de ese 2023 que sean los mismos partidos que son los que van a postular, los que hoy día están en el Congreso, lo que estén en la disputa política. Bueno, mira, eso era una cuestión inevitable, ¿no? Yo la verdad siempre fui escéptico de lo que se podía lograr en cuanto a reformas. De hecho, se extendió la legislatura esperando que hubiera y no hay una sola, ¿no? O sea, entonces, yo creo que no habían las condiciones. Claro, los promotores de la reforma siempre te dicen, bueno, uno siempre va a decir que no hay condiciones, porque es un congreso de salida. Es un congreso que tiene otra agenda. Claro, uno pensaría que lo mejor es hacerlo al inicio de una gestión congresal. Pero ahí siempre es la discusión de cuándo es el momento oportuno, ¿no? Entonces, lo que inevitablemente tenemos es, claro, es la misma oferta y bueno, eso obliga, si quieres, a la opinión pública y a la sociedad civil y a los ciudadanos a ser más cuidadosos más en el voto, vigilantes, ¿no? Exacto, y a presionar por algunas cosas fundamentales, ¿no? Yo no creo, y yo también soy escéptico, te confieso, de las primarias como están en la ley, las abiertas. No, o sea, me parece un poco invasivo, si quieres. Me parece invasivo que otra gente de otra simpatía venga a decir por ti. ¿Me entiendes? Entonces, claro, nunca lo hemos visto, veremos cómo funciona, pero soy escéptico y entiendo la resistencia cuando hubo el debate de algunas organizaciones políticas que decían, claro, tampoco es bueno el modo como estamos ahora, claro, esta elección de delegados en las cúpulas. Yo creo que lo fundamental sería una elección, un militante, un voto. Es que la lógica de las primarias abiertas y universales es que no solo votarían los que son del otro partido, sino también los independientes, los que piensan que hay gente que puede ser más interesante, ¿no? Sí, pero eso es como que digamos que, claro, salvando las distancias, pero es como que invitaras a ciudadanos de otro edificio que vengan a votar por tu edificio porque tú eres una mejor, no, digamos, me parece, porque al final de cuentas el partido es una asociación civil de ciudadanos,
¿no? Entonces, que alguien de izquierda venga a decir, bueno, en realidad este candidato de derecha me simpatiza más, no sé. De nuevo, veremos cómo funciona. Vamos a verlo. El frente externo. Países de la órbita de los países, digamos, filoizquierdistas, pienso en Lula, pienso en Boric, pienso en Petro. En Honduras, ¿no es cierto?, han mostrado una posición en contra del Perú y en favor del presidente Castillo severa. ¿Qué sensación te ha dejado? Pero ahí y a eso le dedicaba mi columna de hoy, ¿no? Porque yo creo que ahí hubo un vacío importante que permitió que muchas de esas narrativas crecieran, ¿no? Luego ya, con los muertos encima, era mucho más difícil decir que estábamos frente a una situación normal. Entonces, y ahí, claro, y alguna gente que comentaba me decía, oye, pero eso no es una posición hostil hacia Perú, es una denuncia de crímenes que se están dando. Y pueden tener razón. Pero creo que lo fundamental es el tiempo perdido, ¿no? O sea, cuando pasa lo de Castillo, ahí debió empezar la Cancillería a decir, oye, todo esto está pasando, esto que dicen que es perseguido político no es así, esto ha sido un intento de golpe de Estado, y esto, decirle a la comunidad internacional qué era lo que estaba pasando realmente en el Perú. Y en el inicio de las protestas, pues mostrar las evidencias que ahí donde habían algo que podía ser percibido como represión exagerada, había una protesta que en determinados momentos y circunstancias era violenta y vandálica. Entonces, ese esfuerzo no ha habido. Entonces, lo que tú tienes es una recurrencia de notas de protesta, recurrencia de gestos formales. Así es. Y tienes también, hay que decirlo, la canciller estuvo en Davos mientras se discutía el caso de Perú en Washington, en la OEA. No, claro, estuvo un diplomático y los diplomáticos suelen ser funcionarios muy competentes, pero creo que requería algo de peso político, ¿no? Que tu propio canciller venga a defender lo que estaba pasando en tu país y dar la historia de lo que realmente está pasando, que es una situación, la verdad, bien compleja, en la que también es bien difícil distinguir a buenos de malos, ¿no? Es la verdad muy... Pero la calle, en el ámbito de la CELAC, les dijo a los gobiernos de izquierda latinoamericanos, oiga ustedes ya pues, céntrense, ¿no? Sí, bueno, la CELAC... Interesante, digamos. Sí, sin duda, ¿no? La CELAC es además un foro distinto, si quieres, así es, ¿no? Pero sí, digamos, yo creo que el frente externo es uno de los vacíos que el Ejecutivo ha tenido, ¿no? Finalmente, José Carlos, me queda un minuto, pero quería preguntarte si crees que la presidenta Dina Boluarte y su entorno, el Ejecutivo, alguna vez calcularon que la gente iba a sentir una suerte de traición por el hecho que la presidenta, que era la segunda de Castillo, al llegar al poder, pactara con la derecha y no mantuviera una tesis de gobierno más progresista? Pues yo no sé qué tanto de pacto hay de verdad. Bueno, diga, quizás hay una... La sostienen. Joder. La sostiene, claro, pero cuando digo pacto es, ok, yo hago esto, tú haces esto, a eso me refiero. No sé qué tanto hay eso, quizás hay un pacto tácito si quieres, pero bueno, yo creo que fundamentalmente no calculó, y creo que eso se ve bien en la primera declaración en la que dice juramento hasta el 2026. Entonces creo que no calculó lo que, digamos, no leyó lo que decían las encuestas, que te decían convoca elecciones. Se va a Castillo, convoca elecciones. O sea, el 80 o 70% de la población era... O sea, Márquez en el 2000 no se queda, ¿te acuerdas? Bueno, no se queda porque había presión. Por supuesto. Efectivamente. Era insostenible. Entonces, él daba un paso al costado. Claro, lo que debió hacer el primer día fue, yo soy un gobierno de transición, elecciones anticipadas. Si quieres, dejadas en duda el 2023 o 2024, pero no 26. Claro. De acuerdo. José Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que es la primera vez que has venido a Arimanchik. Vente más a menudo, hombre, para seguir conversando. Cuando quieres. Gracias por estar con nosotros. José Carlos Requena, analista político, socio de la consultora Público, ha estado con nosotros y nos ha dado una mirada inteligente de lo que él percibe